días, un cordial saludo a todos. Nosotras, estudiantes de Administración y Seguridad de Salud en el Trabajo, Doris Yanaría Espinosa Garza, Luz Ester Contreras Galvis, Karen Yesenia Bautista Rivera y Lida Mireya Puerto Flores. Vamos a resolver dudas sobre lo que es la estabilidad laboral en Colombia, que están contempladas dentro del Código del Sustantivo del Trabajo. En esta oportunidad para la empresa Aceros Daza. Estabilidad laboral en Colombia. En el empleo consiste en el derecho que se le reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que se desempeña, a no ser despedido sin causa debidamente justificada por el funcionario competente y, en caso de despido injustificado, a ser reinstalado o indemnizado. Como ejemplo, trabajó durante 35 años para la misma empresa, la fábrica de aceros Daza, hasta el día de su jubilación. Es el ejemplo más claro de estabilidad laboral. Este vecino de Byron está casado y tiene ahora 76 años. Con 24 años comenzó formando parte de la plantilla de trabajadores que se encargaba en la factoría de todo el proceso de elaboración de la maquinaria. Elementos esenciales de un contrato. Artículo 23, Código Sustantivo del Trabajo. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligan al país. C. Un salario como retribución del servicio. Elementos del contrato de trabajo. Actividad personal. El trabajador debe realizarlo por sí mismo. Es por lo que se llama presentación personal del oficio, sin ayuda de ninguna otra persona y sin que el trabajador contratado pueda ser sustituido por otro. Subordinación. Es el elemento que tipifica el contrato de trabajo o la relación laboral. Es la facultad que tiene el empleador al exigirle al trabajador el cumplimiento de las órdenes en cualquier momento, de acuerdo con el modo, el tiempo, la cantidad de trabajo, y a imponerle reglamento, facultad que debe mantenerse en el término de duración del contrato. Las relaciones laborales están enmarcadas en el poder de subordinación que ejerce el empleado sobre el trabajador. El vis variandi es una de las expresiones de dicho poder y consiste en la facultad que tiene el empleador de variar las condiciones de la prestación de servicio, es decir, este es quien tiene la potestad de modificar el modo, tiempo, el lugar y la cantidad de trabajo. La Corte Constitucional ha señalado que dicha potestad no es absoluta, pues la Constitución política impone unos límites que deben ser atendidos, los cuales exigen que el trabajador debe ser ejercido en condiciones dignas y justas, respetar los derechos fundamentales del trabajador. Remuneración. El salario es una remuneración o pago por la labor desarrollada por el trabajador. Esa remuneración o pago puede tener varias formas: por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea a destajo, salario integral. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Dentro del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 24, presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 25. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración de trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado.
Artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar en las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Las medidas principales son aquellas que permiten mejorar las condiciones de los contratos, mejorando la estabilidad del empleador y del empleado, estableciendo planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador, implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que devenga, horario y periodo de prueba, dar a conocer sobre el reglamento interno del trabajo, no exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes, cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar verdadera razón del hecho. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar las capacidades de desempeño en su labor. Ofrecer un plan de beneficio a los empleados. Asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño de la ocupación de éste. Por parte del trabajador, cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. Cumplimiento del horario laboral legal. Interés mutuo. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. Satisfacción de ambas partes en la relación laboral. Compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones. Generar la confianza por parte del empleado. Informar de anomalías o malos manejos de compañeros, pero de los que se tenga plena seguridad y el empleador evidencia. Lo anterior sin afectar el honor, la dignidad y los derechos del trabajador. Mecanismos de mejoramiento para la estabilidad laboral. Sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. En el caso de Colombia, el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991 se enfocó en una distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios. La llamada justicia redistributiva, es decir, que sobre la base de interés común se garanticen los medios para que aquellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan las mismas oportunidades de ejercer sus potencialidades mínimas en todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su libertad. Ruiz y Martínez, 2002. El principio de la estabilidad en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se han convertido en una de las grandes conquistas a alcanzar por parte de la clase trabajadora. Han sido varias las normas de nuestro ordenamiento jurídico que han concedido a ciertos trabajadores por sus condiciones especiales el privilegio de la deseada estabilidad absoluta que, según Caballanes de la Torre, consolida el nexo del trabajador con la empresa por cuanto solo puede ser dado de baja de la misma con justa causa. Cabanellas, 1964. Modalidades de contrato. Dentro del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 37, su forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 39. Contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajador, la cuantía, la remuneración y su forma, periodo de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministro de habitación y de alimentación por parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Artículo 46. Contrato a término fijo. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede superar a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Dentro de las clases de contrato, tenemos la modalidad de contrato
accidental o transitorio, que es de formalidad verbal, puede ser verbal o escrito. Las características, una corta duración, no mayor a un mes, se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Contrato por obra y labor. Formalidad verbal o escrito, los trabajos en los que notoriamente es determinable la labor a desarrollar u obra a realizar. Está el contrato a término fijo, que formalidad es escrito. Puede celebrarse de dos formas, contratos inferiores a un año o contratos de más de un año. Contrato a término indefinido. Este puede ser verbal o escrito y tiene vigencia mientras subsistan las causas que se le dieron origen. El que no cuadra en otra modalidad es indefinido, no hay límite temporal o condicional en su duración. Dentro del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo es la provisión de despido. Primero, ningún trabajador puede ser despedido por motivo de embarazo o lactancia. Segundo, se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo, dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. Tercero, los trabajadores de que trata el numeral 1 en este artículo que sean despedidos sin autorización, las autoridades competentes tienen el derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios 60 días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el contrato de trabajo. Cuarto, en el caso de la mujer trabajadora, además, tendrá derecho al pago de los 14 semanas de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley. Si no ha disfrutado de su licencia de maternidad en caso de parto múltiple, tendrá el derecho del pago de 2 semanas adicionales y en caso de que el hijo sea prematuro, el pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. Estabilidad laboral. Como conclusión, la estabilidad laboral es un derecho que lo que busca es como reconocer al trabajador de permanecer en el cargo que desempeña, a no ser despedido sin justa causa debidamente justificada por el funcionario competente y en caso de ser despedido justificado a ser reinstalado o indemnizado. Dentro del artículo 53 de la Constitución Nacional nos muestra que el Estado y la ley deben propender por la estabilidad laboral del trabajador colombiano, que busca estabilidad para los casos particulares y evitar que se afecten principios constitucionales. Nosotros los colombianos tenemos que conocer a fondo lo que es la estabilidad laboral, que como mecanismo nos protege a nosotros, esa función laboral y es un principio constitucional frente al caso de la empresa Cero Daza. Esperamos sea de ayuda este video para todos. Muchas gracias.